Voy a tomar un poquito de agua, ¿sí? En este pasaje, hermanos, vemos algo muy interesante. ¿Verdad? Yo cuando estaba estudiando este pasaje, me di cuenta de algo muy interesante. No necesariamente voy a hablar de todo lo que leímos, pero sí de la última frase. Dice, más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Se refiere aquí, hermanos, a que el rey Nabucodonosor, después de todo lo que había pasado, tuvo que pasar muchas circunstancias en su vida, sabemos por su soberbia, hasta el final él alzó sus ojos al cielo, diciendo, mire, yo reconocí a Dios. Él alzó sus ojos al cielo y dice, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta, dice, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Y dice, y su reino por todas las edades. Pero dice así, alcé mis ojos al cielo. Como les digo, hermanos, el rey Nabucodonosor tuvo que pasar por una circunstancia muy difícil para que él pudiera ver a Dios, para que él pudiera levantar sus ojos al cielo y alabar a Dios. Tuvo que pasar por un momento de dificultad por su soberbia, un castigo que él merecía por su soberbia, para que él reconociera a Dios. Y hermanos, la pregunta es, ¿cuándo nosotros vamos a levantar nuestros ojos al cielo y glorificar a Dios y bendecirle? Y en esta mañana, hermanos, vamos a ver algunas verdades, hermanos, que estuve investigando, ¿verdad? Estuve estudiando, de cuándo nosotros vamos a mirar a Dios, cuándo nosotros vamos a ver a Dios. Y no necesariamente, hermanos, ver a Dios así cara a cara, pero me doy a entender, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a levantar nuestros ojos al cielo y alabar a Dios? Y quiero que me acompañen, hermanos, por favor, en Jueces 10. Jueces, capítulo 10. Jueces, capítulo 10, versículo 6 al 10. Dice así la palabra de Dios en Jueces. Dice así, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron, y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y todos los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Hermanos, en este primer punto, hermanos, cuando nosotros podemos levantar nuestros ojos al cielo, es en nuestro pecado. Hermanos, es muy triste que a veces hemos pecado y nos hemos alejado de Dios. Muchas veces lo buscamos ya cuando ya no hay más remedio. Y muchas veces dejamos a Dios al final. Ay, es que le fallé a Dios y hice esto que no debía, hice aquello que no debía, hice esto que no debía, y dejamos a un lado a Dios y nos preocupamos en nuestra imagen a veces, nos preocupamos en el qué dirán de por qué hice esto, muchas veces nos preocupamos en las cosas que hicimos y dejamos a un lado a Dios sabiendo que Él nos puede perdonar. Y nuestra mente está no mirando a Dios, está mirando nuestro error, está mirando nuestro pecado, está mirando nuestra falla, y lo triste es que no mira a Dios, no ve a Dios, hermanos. Nos acordamos de Dios ya casi hasta el final. Dice la palabra de Dios en Oseas capítulo 5, versículo 15, nada más le voy a dar lectura. Dice así la palabra de Dios en Oseas 5:15, dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Dice la palabra de Dios así, que
que Él va a estar ahí en su lugar. Él está en su lugar esperando a que reconozcan su pecado y busquen su rostro. Hermanos, en el momento en que nosotros podemos levantar nuestros ojos al cielo, es en cuando nosotros cometemos pecado, y no porque, pequé y ya Dios mira lo que hice, no, sino buscando a Dios, intentando reconciliarnos con Él, hermanos. Dice la palabra de Dios, un versículo que conocemos, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, cuando nosotros pecamos, podemos ir delante de Dios y buscar su rostro y decirle, Padre, he pecado. Como el hijo pródigo, ¿verdad? Que dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo. ¿Y qué estaba haciendo el padre? Lo estaba esperando con brazos abiertos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nunca cambia. Porque Dios, hermanos, quiere que nosotros le busquemos. Muchas veces, hermanos, nos olvidamos de su perdón cuando hemos pecado. Nos olvidamos que Él nos puede limpiar nuestros pecados. Nos olvidamos que Él nos puede sanar aquellas cosas que hemos hecho, hermanos. Y dice así la palabra de Dios en Oseas, el mismo capítulo 14, dice del 1 al 4, dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Aquí estaba el pueblo de Israel, se estaba arrepintiendo por lo que había hecho, hermanos, y vemos la respuesta de Dios. En el versículo 4 dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Hermanos, el pueblo de Israel había cometido el pecado de que se había alejado de Dios, habían servido igual a otras dioses, no estaban haciendo caso a los profetas, pero Dios les dijo, si ustedes vienen a mí, si ustedes buscan mi rostro, si ustedes vienen a mí, yo les voy a perdonar sus pecados, los voy a amar por pura gracia. Y ese es uno de mis versículos favoritos, hermanos, la gracia de Dios. La gracia de Dios se muestra perdonándonos, nos sana, hermanos, aquellas cosas que hemos hecho, aquellas cosas que hemos pasado, aquellas cosas que difícilmente se las contamos a los demás. Dios dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. ¿Por qué? Porque mi ira se apartó de ellos. Hermanos, en el momento en que nosotros cometemos pecado, hermano, podemos buscar a Dios. Dice la Biblia en Salmo, un salmo conocido, Salmo 51. El rey David, sabemos, había cometido pecado con Betsabé. Y dice la palabra de Dios así, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Luego dice el salmista, ¿verdad? David estaba buscando a Dios. Él quería esa paz que Dios le daba. Él quería ese gozo que Dios le daba cuando él no había cometido ese pecado. Por eso dice en el versículo 12, Salmo 51:12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él quería sentir esa paz. Él estaba buscando el rostro de Dios, primero reconociendo que había pecado delante de Dios. Sí, había matado a un hombre, pero él dice, Dios, contra ti solo he pecado. Y le buscó. En ese pecado que él había cometido, él buscó su perdón y Dios le perdonó. Vemos en la Biblia ningún otro hombre más como David. David, conforme al corazón de Dios. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero es que pecó. Pero es que hizo cosas que no debía. Sí, hermanos, hizo cosas que no debía, pero él supo buscar a Dios. Él supo ver a Dios. En aquel pecado, él pidió perdón a Dios y él miró a Dios. Saúl, hermanos, fue un hombre conforme al corazón de los hombres. Porque Saúl, hermanos, todo lo que él hizo,
todo lo que él hizo decía, es que los hombres me pidieron hacerlo, es que si no lo hacía tenía miedo de ellos, porque qué tal y me hacían algo, es que si no hacía eso tenía miedo, qué tal y me mataban, ¿verdad? Y él supo agradar a los hombres y vemos su fin de Saúl. El fin de Saúl, hermanos, dice la palabra de Dios, que Dios lo desechó, porque Saúl no buscó a Dios. Él dijo, yo quiero quedar bien delante de los demás. Ven conmigo, Samuel. Hay que ofrecer sacrificios para que el pueblo me vea. Y él quería quedar bien delante del pueblo, pero no quería quedar delante de Dios bien. Él no buscó a Dios, él buscó la aprobación de los demás. Y hermanos, el error de Saúl fue la desobediencia. Y en su pecado, él a quien le pidió perdón no fue a Dios. No fue a Dios, fue a Samuel. He pecado, te pido que me perdones ahora. Le estaba diciendo a Samuel, Samuel, perdóname por ese pecado que hice. Pero él no debía ir con Samuel. Él debía ir con Dios y Dios le iba a perdonar. Y hermanos, vemos aquí, hermanos, que nosotros podemos buscar a Dios en nuestro pecado y como leímos el versículo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hermanos. Así que cuando yo cometo pecado, hermano, no debo apagarme, no debo estar triste, hermanos. Sí, estar contrista mi espíritu porque le he fallado a Dios, pero debo buscar a Dios y ver y reconciliarme con Él, porque Él es el único que me puede perdonar, es el único que me puede dar ese gozo. Y sí, fallo, y sí, peco, pero Él es el que me perdona cuando yo le busco. Otra cosa, hermanos, en otro momento en el que nosotros podemos buscar a Dios, en que nosotros podemos ver a Dios, glorificar a Dios por lo que ha hecho, hermanos, es en las pruebas. En las pruebas, hermanos, es muy lamentable, hermanos, que cuando nosotros estamos por pruebas muchas veces culpamos a Dios. Ay, Dios, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando por eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y esa pregunta, ¿verdad? Siempre es la que domina. ¿Y por qué? Pero muchas veces Dios no nos dice el por qué, para mostrarnos un para qué. Dios nos dice, mira, tal vez Dios, estamos pasando por momentos difíciles, momentos de pruebas, momentos de dificultades, y Dios tiene un para qué. Mira, esto lo hice para esto. Eso lo hice para esto, no lo hice por esto, porque no, yo lo hice para esto. Y Dios siempre nos da una respuesta. La palabra de Dios nos dice en Job, hermanos, un versículo muy conocido, un libro, muy conocido. Sabemos que Job sufrió mucho, hermanos. Perdió a 10 hijos, perdió todo lo que tenía. Y él aún así, después de él perder todo, lo que él dijo, hermanos, fue algo que es impactante. Job 1:21 dice así, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dice la palabra de Dios, un versículo antes, en el 20, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Hermanos, Job no tenía puestos sus ojos en todo lo que tenía. Él no tenía puestos sus ojos en todo lo que había perdido. Él no tenía puestos sus ojos en el ganado. No tenía puestos sus ojos en todas las propiedades que él tenía, ni en sus hijos que perdió. Imagínense, hermanos, ver 10 ataúdes ahí. 10 cuerpos, sus 10 hijos ahí muertos. Pero él dice que aún así adoró a Dios. Buscó a Dios, buscó su rostro y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, en las pruebas muchas veces nos enfocamos en esa tormenta y no nos enfocamos en el Dios que puede calmar la tormenta. Muchas veces, hermanos, vemos las circunstancias, pero no vemos al Dios que puede hacer que esas circunstancias cambien. Dios muchas veces, hermanos, trabaja con nosotros y muchas veces pasamos por cosas. Y hay un versículo que leí la primera vez que le di clase a los jóvenes, dice en Job 5,
17 dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. El 18 dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Lo que está diciendo es que en esas pruebas, hermanos, que pasamos, en esas circunstancias que pasamos, Dios está en control. Dios, si pasamos por algunas circunstancias, tal vez una prueba que nos va a ayudar en algo, y si somos lastimados, Él nos va a curar. Él nos va a vendar, hermanos, porque Él prometió estar con nosotros y así va a ser. Él no nos va a dejar. En esa prueba, hermano, usted no está solo. En esa prueba, Dios, lo que le decía a los jóvenes, somos un barro. Somos barro en manos del alfarero. Hay cosas que tal vez en nuestra vida están estorbando y Dios las va a quitar. Son impurezas que Dios va a quitar de nosotros para que nosotros podamos verle a Él. Y Dios quiere que a pesar de esa prueba que usted está pasando, a pesar de esas circunstancias que ustedes están pasando, lo vean a Él y digan, Dios, gracias por lo que estoy pasando. Yo no sé por qué, yo no sé para qué, pero gracias. Y hermanos, esto se lo digo porque yo lo aprendí viendo a mi papá. Mi papá contaba una historia, mi papá es pastor, contaba una historia de una hermanita que es ciega. No recuerdo bien la historia, pero en el culto, en la predicación, decía, hermanos, ¿alguien está agradecido con Dios? Y nadie levantaba la mano. Y esa hermanita no la miraba el pastor, el hermano que estaba dirigiendo, que ella estaba levantando la mano, y ella levantó la mano y dijo, yo doy gracias a Dios porque yo soy ciega. Porque sí, tal vez no veo nada, pero cuando yo voy a ver, al primero que voy a ver va a ser a Dios. Y yo digo, wow, o sea, yo que tengo salud, bueno, más o menos, ¿cómo no puedo ser agradecido a Dios por esas cosas? Esa hermanita, ¿verdad? Diciendo gracias a Dios porque al primero que voy a ver va a ser a Dios. Y sí, dice que cuando ella estaba pequeña se burlaban de ella, pero ella recibió a Cristo y dijo, yo al primero que voy a ver es a Dios. Y yo veré al Rey en su santidad, ¿verdad? Como dice el himno. Otro himno, estoy bien con mi Dios. A mí me gusta mucho contar historias, hermanos, cuando estoy predicando, perdón. Estoy bien con mi Dios. O alcancé salvación, se conoce. Este hombre que perdió a todas sus hijas, solo su esposa sobrevivió. Pasó donde había ocurrido ese accidente y él con lágrimas en los ojos dijo, de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien con mi Dios. Y el coro, estoy bien con mi Dios. Y termina, estoy bien y estoy bien con mi Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que esa prueba le iba a ser más fuerte. Él sabía que en esa prueba él podía ver a Dios. Y hermanos, en las pruebas que nosotros pasemos, en las circunstancias que nosotros pasemos, tenemos que aprender a ver a Dios, hermanos. Yo no me vine al colegio en agosto, hermanos, por una enfermedad de mi estómago. Yo los contaba a los varones hace un tiempo. Y yo estaba pensando, Dios, ¿por qué no me permitiste irme? Yo quería seguir estudiando y el tratamiento duraba un año, hermanos. Y ese tratamiento era estar todo el tiempo con una dieta estricta, ¿verdad? Y imagínense, ¿verdad? Yo que a veces suelo cocinar, yo no probar la comida que hacía y híjole, no, pura verdura y por ahí no, ¿verdad? Y yo no sabía por qué. Yo decía, Dios, ¿por qué? Pero Dios me quería enseñar que Él está en control de todo. Si yo me hubiese venido en agosto, ¿verdad? Yo no los hubiese conocido a ustedes. Pero Dios, en esas pruebas, hermanos, Él nos moldea. Él nos ayuda, hermanos. Y yo pude ver a Dios, hermanos. Porque yo cuando estaba enfermo, hermanos, decían, tu tratamiento va a durar un año. Dijo, híjole, voy a perder un año. Y después de eso, el tratamiento fue funcionando y dijeron, en 6 meses, en enero me voy. Y después de eso, me dijeron, esta semana es la última de tu tratamiento. Y dije, órale, pero faltan más. Y fue un viernes que me dijeron eso. Y ya para el sábado,
Yo hablé con mi papá, porque no fue en la ciudad, fue en otro, en el pueblo de mis papás. Y yo voy a la ciudad y le dije, oye, pa, ¿qué posibilidades hay de que yo me pueda ir al colegio? Pues dijo, no, pues le podemos marcar al hermano Isaac, ver las posibilidades. Y el hermano Isaac había dicho, el tiempo en el que él se quiera venir, que se venga. Y habló con mi papá y dijo, está bien que se venga. Me vine para acá, Dios proveyó, me pude meter otra vez al colegio, ahorita ya estoy al corriente con todo, hermanos, pero todo fue porque Dios quería mostrarme, hermanos, que Él está en control. Todo lo que nosotros pasamos, hermanos, todas las circunstancias que nosotros vivimos, debemos saber y reconocer que Dios está en control. Si hay cosas que, hermanos, Dios no está en control. Es que sufrí ciertas cosas, hermanos. Hay muchas veces que ya la maldad del mundo, hermanos, es muy fea. Ya Dios no está así, te permití pasar por esto, por esta persona, ¿verdad? Pero Dios no fue su voluntad. Pero Dios quiere mostrarnos muchas cosas a través de sufrimientos, a través de pruebas. Una historia de una niña se llama, se me fue el nombre, pero fue una misionera. Fue una niña que sufrió muchísimo, hermanos. Esta niña, si quería comer, es fuerte, tenía que ser violada por muchachitos. Esta niña fue abandonada por su mamá a los 4 años en una estación de trenes. En ese tiempo era normal que se abandonaran a los niños. Esta niña nació igual por una violación que le fue a su mamá. Y le dieron una opción a su mamá. ¿Quieres una vida? Deshazte de tu hija. Y ella se deshizo de su hija. Y la dejó en la estación de trenes con una palabra. Dijo, mira, tu tío te está esperando. En la última estación te bajas, ahí va a estar tu tío. Yo leyendo el libro, ¿verdad? Donde viene esa historia, dice, hasta ahorita, dice, yo no quiero pensar mal de mi mamá. Tal vez me bajé en la estación incorrecta. Tal vez mi tío sí me estaba esperando, pero yo me tardé. Y dice que pasaron el tiempo y al otro día ella fue a pararse y no llegó nadie. Al otro día igual hasta que la corrieron. Y a ella le llamaron Twiggy. La palabra Twiggy tiene muchos significados de groserías, hermanos. No groserías, sino palabras fuertes, diciéndole demonio extranjero, mestiza, basura. Y para ella no se acordaba de su nombre hasta que le dijeron Twiggy. Y dice, ese fue mi nombre. Mi nombre fue basura, mi nombre fue demonio extranjero. Y ella se adueñó de ese nombre, hermanos. Y todo lo que ella sufrió, hasta el final la adoptó una familia misionera. Y esa familia misionera, ella pensó que esa familia la quería para ser sirvienta, la quería para que ella sirviera, lavara trastes, hiciera todo, pero dice que fue lo raro de eso fue, dice que a ella le dio una enfermedad que se llamaba cólera y dice que quedó muy flaca y dice que lo raro para ella fue que la llevaron al médico, la bañaron, le curaron todas las heridas que tenía. Y ella estaba pensando, ¿por qué no me ponen a trabajar? ¿Por qué? O sea, soy su sirvienta, ¿por qué no me ponen a trabajar? Y lo que ella no entendía es que la habían adoptado. Y dice que todo lo que ella pasó, todo lo que ella sufrió, con el tiempo ella fue con otras personas a predicar y a decirles, mira, yo sufrí esto, pero Dios me restauró. Yo sufrí esto, pero Dios me ayudó. Yo pude ver a Dios en esta prueba. Yo pude ver a Dios después de todo lo que sufrí. Pude ver a Dios. Hermanos, y en las pruebas, hermanos, en las dificultades, hermanos, en esa prueba que tal vez nos sintamos atorados, Dios está ahí y Dios está en control, hermanos, y Dios quiere que nosotros, aún a pesar de eso, podamos aprender a voltear nuestros ojos al cielo y glorificar a Dios y alabar a Dios y decirle gracias, Dios. Me duele mucho, pero gracias. Gracias, Dios. Estoy sufriendo, pero gracias. Por eso dice la Biblia, dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Dios quiere que aprendamos a verle, hermanos, así como el rey Nabucodonosor aprendió a verle en ese castigo que él estaba, esa consecuencia, ¿verdad?, que él estaba recibiendo. Quiere que nosotros aprendamos a verle en pecado, hermanos, a verle en pruebas, hermanos. Pero también, hermanos, es muy triste, hermanos, que nosotros en nuestros tropiezos, hermanos, muchas veces no levantemos nuestra mirada a Dios. Y sí, hermanos, como le decimos, vamos a caer, vamos a tropezarnos. Pero, hermanos, dice la Biblia en Salmos 37,
Un versículo que a mí me gusta bastante igual, me gustan muchos versículos, hermanos. Salmos 37 dice así, hermanos, por Jehová, perdón, son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. El 24 dice, cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Hermanos, en nuestro caminar diario, en nuestra vida es una carrera. Y en esa carrera, como le digo, hermanos, vamos a tener tropiezos, pero hermanos, Él está ahí. Y dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Hermanos, y sabemos el proverbio, ¿verdad? Creo que sí dicen proverbios. 7 veces cae el justo y aún así vuelve a levantarse. No porque él puede, sino porque Dios está con él. Dice la palabra de Dios, hermanos, que en esas pruebas, tal vez, hermanos, nuestra lucha, en esas luchas, hermanos, en esas pruebas, Él es nuestro poderoso gigante, el que está con nosotros, el que pelea por nosotros. Entonces, hermanos, ya vimos dos cosas. Cómo nosotros podemos ver a Dios cuando cometemos pecado, cuando pasamos por pruebas. Y hermanos, es muy similar al que acabamos de ver, pero cuando aceptamos su voluntad. Nosotros podemos ver a Dios, hermanos, cuando cometimos pecado, buscar su rostro. Cuando estamos en pruebas, ver su rostro y glorificarle, pero cuando aceptamos su voluntad. Sabemos, hermanos, que la voluntad de Dios está en Romanos, si no mal recuerdo, hermanos, no lo anoté, pero es en Romanos 12:2, dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios siempre va a ser buena, siempre va a ser agradable y siempre va a ser perfecta. La voluntad de Dios es lo mejor que Dios tiene para mí. La voluntad de Dios es aceptar lo que Él quiere en nuestras vidas. La voluntad de Dios es hacer lo que Él quiere sin importar lo que yo quiero. La voluntad de Dios no depende de mí, depende de Él. La voluntad de Dios es, aunque a mí me duela, aunque a mí me lastime, lo acepto porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Dios quiere que cuando pasemos por cosas en nuestra vida, nos da respuestas que tal vez no queremos escuchar. Nos permite que pasemos por cosas que no queremos pasar. Él aún a pesar de eso, Él quiere que levantemos nuestros ojos al cielo y le alabemos porque Él es nuestro Dios. Cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, hermanos, estamos dispuestos a aceptar un no o un sí. Y gracias a Dios, la voluntad de Dios, como dice la Biblia, es buena, es agradable y es perfecta. Nosotros nunca vamos a poder entender la voluntad de Dios, porque muchas veces no es lo que nosotros queremos, es lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Dios, en su voluntad, quiere que, como le digo, pasemos por cosas, pero su voluntad hacia nosotros siempre va a ser buena, siempre va a ser agradable y siempre va a ser perfecta. Nosotros podemos buscar a Dios en esos momentos. Hermanos, yo quiero contarles otra historia mía. Yo, en mi primer año del colegio, hermanos, yo estuve trabajando en Casa Hogar, el que está aquí en La Garita. Y pues yo estuve aconsejando a los niños de Casa Hogar, yo estuve sirviendo para los niños de Casa Hogar. Y pues hubo, bueno, algunas circunstancias en las cuales yo dejé de trabajar en Casa Hogar. Y yo me sentía mal porque yo decía, es que yo pude hacer algo más por los niños. Es que yo pude ayudar a más niños.
Y sentía bien feo, hermanos, porque yo quería seguir trabajando ahí. Sentí bien feo, hermanos, porque yo quería seguir ayudando a más niños. Yo sentí muy feo, hermanos, porque esto me lo dijeron a mí, ¿verdad? Hubo un niño, hermanos, que lo tuvieron que sacar de casa hogar por algunas circunstancias un poco pesadas. Y yo me culpaba a mí, yo decía, pues es que yo pude ayudarle. Es que yo pude hacer algo por él. Y yo cuando salí de casa hogar, hermanos, estaba muy mal. Yo igual decía, ¿por qué? ¿Por qué Dios? O sea, estaba trabajando para ti, estaba haciendo todo para ti, pero no entiendo por qué. Y pude entender, hermanos, que su voluntad fue esa. Fue el ya no trabajar en esa casa hogar. Y yo tuve que aceptarlo, hermanos. Y sí me dolía porque yo decía, es que yo quiero seguir ayudando a más niños. Yo quiero seguir apoyando a más niños. Y los niños muchas veces me despertaban 2 de la mañana, 3 de la mañana, que no podían dormir y me decían, hermano, ayúdeme a orar, ¿no? Y ya yo salía con ellos, orábamos. Muchas veces yo platicaba con un muchacho y yo le decía, échale ganas y échale ganas, tú puedes. Él ahorita sigue en casa hogar y siempre que me ve me saluda. Y, y yo recuerdo, hermanos, porque yo siempre decía, es que no hice nada por ellos. Es que no hice nada por ellos. Hasta que mi papá me sentó en su oficina y dije, ay, híjole, ¿qué me va a decir? Y me dijo, ¿pudiste ayudar a una persona? Yo le dije, no sé. Me dice, yo le contaba a mi papá todo lo que pasaba en esa casa hogar, ¿verdad? Dice, hace un tiempo tú me marcaste y estabas bien contento. Yo le dije, sí, sí me acuerdo. Pero estabas contento porque habías ayudado a hermanitos que estaban en casa hogar, que estaban peleados, a reconciliarse. Y les cuento esto rápido, hermanos. Dice, yo miraba el trato de un muchacho con su hermanita y le hablaba feo, no le hacía cosas malas, pero sí como que la miraba, la ignoraba. Y yo miraba cómo este muchachito se preocupaba por otras muchachas y les compraba cosas y era amable con esas muchachas. Y yo miraba eso. Y cuando este jovencito iba con su hermana y le decía, oye, ocupo algo, su hermana se lo daba. ¿Por qué? Pues porque su hermana lo quería, lo quiere. Y, y yo viendo eso, yo estuve orando en un mes, hermanos, no sé cómo le hice, fue la gracia de Dios. Leí 5 libros de cómo poder tratar esas circunstancias, esos problemitas. Y yo dije, hablé con los hermanos y le dije, hermanos, déjenme hablar con estos 2 muchachitos, una hermana, para que podamos hablar. Lo senté, estuvimos platicando, estuve leyéndole versículos y, y él estaba como que muy, así, muy duro. Y yo le dije, mira, tú has lastimado a tu hermana en muchas acciones que has hecho. Y su hermana, yo sé que su hermana, pues se sentía dolida, pero también su hermana había lastimado a su hermano. Se han lastimado ambos. Y le dije, y en este momento estaban sentados, estábamos en una mesa, yo les dije, en este momento tú vas a decirle a tu hermano las cosas que él te ha lastimado y viceversa. Y así ella, es que tú le prestas mucha atención a las demás y a mí no, es que tú te preocupas por las demás y por mí no, es que tú esto por las demás y por mí no, es que tú nunca me has dicho te quiero, es que tú... Y empezó la niña y empezó a llorar y el muchacho estaba bien duro, hermanos. Yo decía, ay Dios, obra en su corazón porque si no pasa nada aquí, no hay nada, Dios, pero de repente fui viendo cómo a él se le empezaron a derramar las lágrimas. Y este jovencito, cuando fue su turno de hablar, le empezó a decir, le dijo la única que ella dijo, tú ni siquiera sabes cuál es mi deporte favorito. Ese muchacho juega muy bien fútbol. Y todos pensaban, el fútbol es su deporte favorito, pero dice, pues es el fútbol. Dijo, no, ni siquiera sabes cuál es.
Y dice, ni siquiera sabes qué es lo que a mí me gusta, ni siquiera sabes cuál es mi color favorito, no sabes nada de mí. Y empezaron los dos, no a atacarse, fue por turnos. Yo le dije, tú dices, tú dices. Y los dos ya estaban a punto de llorar. El jovencito estaba muy duro, no quería llorar porque él se hacía el fuerte. Yo le dije, vamos a orar. En esta oración, yo le dije al muchacho, tú vas a pedirle perdón a Dios por las cosas que le has lastimado a tu hermana y las cosas que tú sabes que le has lastimado, pero que ella no dijo. Y también vas a decirle a Dios, Dios, yo perdono a mi hermana porque me hizo esto y esto y esto. Y en esa oración, hermanos, los niños muchachitos empezaron a llorar. Y yo miraba cómo la niña empezó a decir, es que Dios, Él me hizo esto, no se preocupa por mí. Y empezó a decir más cosas que no había dicho cuando estaba. Y Dios, yo perdono a mi hermano, porque tú me perdonaste a mí. Y fue algo muy bonito, hermanos, porque cuando después de esa oración, el muchacho estaba llorando y no paraba de llorar. Y yo les dije, ahora, para terminar, les digo, creo que ya tiene mucho tiempo que no se han dado un abrazo como hermanos. Y sí, me contaba la niña que ya tenía como unos 6, 7 años, que su hermano viviendo juntos en la misma casa hogar, no se habían abrazado. Y yo le dije, este es el momento, hoy, dense un abrazo, abrácense, lloren, pídanse perdón al oído, pero es momento de hacerlo. Los muchachitos se abrazaron, hermanos, fue un abrazo como si nunca se hubiesen abrazado y empezaron a llorar y ahí derramaron sus lágrimas, hermanos. Y después de esto yo me fui no de casa hogar, sino me fui de vacaciones, regresé a trabajar a casa hogar y la niña llegó corriendo y me dijo, mi hermano se preocupa por mí ahora. Mi hermano me compra cosas, mi hermano me pagó un campamento, mi hermano me compró un vestido y el joven dijo, mi hermana me compra cosas, mi hermana me compró un accesorio que es de mi deporte favorito. Y mi papá me dijo, fue la voluntad de Dios que te salieras de ahí y que tú hicieras algo por esos niños. Y yo decía, es que yo no hice nada, pero no. Pudiste hacer que hermanos se reconciliaran, pudiste ayudar a otros niños en ciertas áreas de su vida, que tú tal vez no te diste cuenta, pero creo que fue la voluntad de Dios que ya no trabajaras ahí para que te enfocaras más en tus estudios. Y yo fue como de, wow, sí es cierto. A mí me dolía mucho ya no trabajar ahí. Pero cuando yo acepté la voluntad de Dios, hermanos, Dios me dio una paz y una tranquilidad que no puedo compararla, hermanos. Una paz y una tranquilidad, así como el canto, ¿verdad? Del especial que canté, dice que aunque afligido y necesitado, yo, Jehová, pensará en mí. Es un versículo de la Biblia. Y dice, el plan de Dios siempre es mejor de lo que yo pueda planear, de lo que viene en futuro. Él sabe mejor y lo que hará, Él ya lo ha hecho. Esperaré en Jehová. Esperar la voluntad de Dios, hermanos, y verle a Él aceptando su voluntad es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En pecado, en pruebas y cuando aceptamos su voluntad. Pero hermanos, ¿cuándo nosotros vamos a levantar nuestros ojos y alabar a Dios y glorificar a Dios? Quiero terminar contando la historia de un himno. A mí me gusta mucho terminar contando historias de himnos. Es un himno conocido, hermanos, que ahorita me van a ayudar a cantarlo, ¿verdad? Porque ahorita ando de la garganta no muy bien. Este himno lo escribió una señora, una hermana, se llama Helen Leimer, si no mal recuerdo. Cuando ella era niña, 12 años aproximadamente, a ella le encantaba la música, le fascinaba la música.